Conexión de resistencias. Hablamos de una conexión en serie cuando las resistencias van a estar conectadas todas ellas en un mismo ramal. En ese sentido, lo que voy a hacer por acá es agarrar una batería y conectar las resistencias, N resistencias, pero en un mismo ramal, es decir, en serie. Ahora bien, como ya le hemos conectado a la batería, esta resistencia la podemos reemplazar por una solita. Y esa solita que reemplaza todo este conjunto de resistencias, la vamos a llamar con el nombre de resistencia equivalente. Pero ¿qué es lo que va a suceder acá? Que como acá lo hemos conectado a la batería, todo este conjunto de resistencias, en los extremos de la batería debe haber una diferencia de potencial. Y esa misma diferencia de potencial debe existir en los extremos de la resistencia equivalente, ya que él reemplaza este conjunto. Pero cuando ya hay una diferencia de potencial, va a empezar a circular lo que es la corriente. Pero esa corriente va a permanecer constante por todo el circuito. Es decir, la corriente que circula por cada una de las resistencias van a ser iguales. Y como la corriente es la misma por cada resistencia, eso significa que por la resistencia equivalente también debe circular la misma intensidad de corriente. Eso significa que en una conexión en serie, la corriente o la intensidad de corriente, acá la vamos a colocar, intensidad de corriente es constante. Ahí está. Lo segundo, la diferencia de potencial entregado por la batería, que viene a ser entre los extremos AB, se va a repartir a cada una de las resistencias. Es decir, la diferencia de potencial proporcionado por la batería va a ser igual a la diferencia de potencial en la resistencia 1 más la diferencia de potencial en la resistencia 2 más la diferencia de potencial en la resistencia 3 y así sucesivamente hasta la enésima resistencia. Pero como esta diferencia de potencial entre los extremos de la batería también es proporcionado a la resistencia equivalente, es decir, a la resistencia que reemplaza el conjunto, mire por acá, acá lo vamos a colocar, donde tú lo sabes perfectamente de la ley de Ohm, que la diferencia de potencial se calcula como I por R. Eso significa que la diferencia de potencial entre estos extremos, que viene a ser de la resistencia equivalente, se va a calcular como I por R. Sería I por R equivalente. Esto es igual a la diferencia de potencial entre los extremos de él, que también se calcula como I por R1 más diferencia de potencial de él, I por R2 más diferencia de potencial en él, I por R3 y así sucesivamente hasta la enésima resistencia. Oye, pero como la intensidad de corriente es constante, eso significa que puedo cancelar el I, cancelamos I a todos, y lo que me va a dar es que la resistencia de equivalente en una conexión en serie se va a calcular directo como la suma de resistencias. Interesante, ¿verdad? Es decir, si yo tengo un conjunto de resistencias, la resistencia equivalente se calcula como la suma de cada una de ellas. Veamos a continuación en una conexión en paralelo. ¿Por qué hablamos de conexión en paralelo? Decimos así porque los terminales de cada resistencia van a ser las mismas. Es decir, si nosotros, por ejemplo, acá ubicamos el terminal de la batería A y por acá el terminal B, como acá no hay conexión, este terminal va a ser el mismo. Como acá no hay resistencia, el mismo terminal. Como acá no hay resistencia, el mismo terminal. Acá no hay resistencia, el mismo terminal B. No hay resistencia, el mismo, y por acá el mismo. ¿Qué significa esto? Que las resistencias están conectadas con los mismos terminales. ¿Qué más? En vez de colocar todas estas resistencias, puedo colocar una resistencia equivalente, el cual va a presentar también los mismos terminales
AB, que es el mismo terminal, en este caso, de la batería. Entonces, ¿qué va a ocurrir primero con la intensidad de corriente? Esa intensidad de corriente que va a ser proporcionado por la batería debido a su diferencia de potencial, se va a repartir en cada una de las resistencias. Por acá llega, se reparte en el nodo, llega este nodo, se vuelve a repartir por acá, ahí está, en cada una de las resistencias, y así sucesivamente hasta la resistencia N. Entonces significa que la intensidad de corriente se reparte, y como se reparte se va a calcular como la suma de intensidades de corriente, ahí está, hasta la corriente enésima. Es decir, la corriente total se determina como la suma de intensidades de corriente. Segundo, como tienen los mismos terminales, AB, 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 significa que en la conexión en paralelo, ¿qué es lo que estamos observando? La conexión en paralelo, la diferencia de potencial, ahí está, diferencia de potencial en los terminales AB es constante, ya que presentan los mismos terminales. Oye, ¿pero qué va a ocurrir? Se supone que yo voy a reemplazar todo esto por una sola resistencia llamada equivalente. Pero esta resistencia equivalente va a consumir la misma cantidad total de energía proporcionada por la batería, por lo que debe por acá producirse una intensidad de corriente I, que es la corriente total. Y tú sabes perfectamente de acá, siendo la intensidad de corriente, mire acá, de la ley de Ohm, tú sabes que la diferencia de potencial es I por R. Si la diferencia de potencial es I por R y el R lo mando a dividir, entonces significa que la intensidad de corriente se va a determinar como la diferencia de potencial dividido con la resistencia. Al reemplazar, mira lo que me va a salir por acá. Si tú reemplazas, oye, la diferencia o la corriente total I sería la diferencia de potencial, en este caso lo voy a colocar como el potencial AB, que es lo mismo decir diferencia de potencial, pero dividido con la resistencia, en este caso, equivalente, ya que estamos hablando de la corriente I total, que se calcula como diferencia de potencial entre esta resistencia. Esto va a ser igual a la corriente 1, pero la corriente en esta resistencia se va a calcular como la diferencia de potencial entre su resistencia, o sea, la diferencia de potencial AB entre la resistencia R1. Más, ahora quiero la corriente acá, que es la diferencia de potencial AB entre su resistencia. Ahí está. Ahora quiero la corriente en N, que es la diferencia de potencial entre la resistencia R3. Y así sucesivamente hasta la enésima resistencia. Como la diferencia de potencial es la misma, ya que esto permanece constante, entonces voy a cancelar. A todos cancelo, y lo que voy a obtener es que la inversa de la resistencia equivalente se va a calcular como la suma de inversas de cada una de las resistencias. Ahí lo tenemos, hasta la enésima resistencia. Muy bien, así voy a determinar la resistencia equivalente cuando se trate de una conexión en paralelo. Pero mayormente cuando nosotros resolvemos problemas, lo hacemos de dos en dos. ¿Qué sucede si tenemos dos resistencias conectadas en paralelo? Suma de inversas. Y esta suma de inversas lo que me va a dar como resultado es que la resistencia equivalente se va a calcular como, al desarrollar solamente para dos, lo que voy a obtener es el producto, ahí está, dividido entre la suma. Producto entre la suma. Entonces, así voy a determinar la resistencia equivalente para 2. Pero te has preguntado tú qué ocurriría si las resistencias fueran del mismo valor. En ese sentido, tenemos resistencias conectadas en paralelo, pero del mismo valor RR. Eso significa que si son dos del mismo valor, mira, si son del mismo valor,
lo que me va a dar como resultado acá es que esta resistencia equivalente se va a calcular como R medios. Pero ¿te has preguntado tú qué ocurriría si las tres fueran iguales? Si son iguales, entonces sumaría 1, 2, 3 veces sobre R. La inversa lo invertimos y la resistencia equivalente me va a dar como resultado R tercios. ¿Te has preguntado tú qué ocurre si son N resistencias iguales? Para N resistencias iguales, esa resistencia equivalente me va a dar como resultado R dividido con N. En este ejercicio nos piden determinar la resistencia equivalente entre los terminales A y B. Empezamos a reducir. Primero, yo tengo que ver quiénes están en serie y quiénes están en paralelo. Y hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Para hablar de una conexión en serie, las resistencias deben estar en un solo ramal. Yo te pregunto acá hay un ramal, acá hay otro ramal y acá hay otro ramal. O sea, en este nodo convergen tres ramales. En consecuencia, él con él no están en serie. ¿Por qué? Porque hay un ramal, 2 y 3. Él con él tampoco están en serie porque en este punto convergen un ramal, 2 ramales, 3 ramales. Vamos a ver en paralelo. Para que sea en paralelo, deben tener los mismos terminales, es decir, las resistencias deben montarse. En consecuencia, te voy a preguntar, oye, él es un terminal, le voy a llamar el terminal A, pero ese es otro terminal y este es otro terminal. La pregunta es, ¿él con él estarán en paralelo? No, porque no se pueden montar, ya que le impide el 3. La pregunta es, ¿el 4 con el 3 estarán en paralelo? Tampoco, porque les impide juntarse la resistencia de 10. Es decir, no se pueden montar estos dos. Él con él tampoco se puede montar porque le impide el 3. Él con él tampoco se puede montar porque le impide el 6. Entonces no hay paralelo, no hay serie. Cuando yo tengo un problema de esta forma, lo que tengo que hacer es irme a la parte posterior. Es decir, al último en la conexión. Y en el último en la conexión, lo que voy a encontrar es, ahí está, hemos localizado resistencias en serie, ya que están conectadas en un solo ramal. Él y con él están en serie. ¿Y qué hago cuando están en serie? Se suma. ¿Y cuánto es la suma directa? Entonces por acá nos sale uno solito en serie y esa suma nos ha salido 6. Pero este 6, todo este 6, se monta ¿con quién? Con el 3. Y al montarse todo este 6 con el 3, quiere decir que el 6 con el 3 están en paralelo. ¿Y qué se hace cuando están en paralelo? Lo que tengo que hacer es producto entre la suma, es decir, 3 por 6 entre la suma que es 9. Y esto me va a dar como resultado 2. O sea, de todo esto de acá me ha salido 2. Eso significa que todo esto lo reemplazo por uno solito. Ahí está. Y ese solito nos ha dado como resultado 2. Y todo lo demás anterior sigue ahí en la conexión. Y volvemos nuevamente. Ahora lo que estoy observando por acá es que estas dos están en serie. Y como están en serie, porque están conectadas en un solo ramal, entonces lo que tengo que hacer es sumar. Y la suma nos da 12 ohmios. Pero este 12 se monta con el de 4. Y al montarse él con él, significa que estos dos van a estar en paralelo. Y si están en paralelo, lo que tengo que hacer es el producto entre la suma. Él con él sería 4 por 12 entre la suma, que es 16. Y esto nos va a salir 3 ohmios. O sea, de todo esto voy a colocar uno solito que me ha dado como resultado 3. Ahí está. Oye, pero ¿qué ocurre acá? Que él con él están en serie. Y si están en serie, tú sabes perfectamente que voy a sumar. Y la suma de los dos me da
6. Pero este 6 se monta en él. Y al montarse en él quedan en paralelo. Pero como el 6 con el 6 son iguales y están en paralelo, significa que la resistencia equivalente, por ser iguales y como son dos iguales, de frente me tiene que dar la mitad. Y esta mitad nos sale 3 ohmios. Veamos ahora una consecuencia del mismo problema, pero utilizando otro criterio. Para no estar haciendo todos estos gráficos, vamos a utilizar un lápiz y un borrador. Es decir, si estás en casa, lo que vas a hacer es agarrar un lápiz y por acá un borrador. Entonces, vamos a empezar a reducir. Nuevamente, él con él no está en serie porque acá interviene el 3. Es decir, tengo una rama, otra rama, otra rama. Él con él tampoco se puede montar en paralelo porque le impide el 4. Entonces, lo que tengo que hacer es irme hasta el último. Y de atrás vamos a avanzar hacia adelante. En ese sentido, si tú te das cuenta, él con él, estos dos están en serie. Y al estar en serie se suma. ¿Y cuánto es la suma? 10. Lo que voy a hacer es borrar, borramos, ahí está, y colocamos uno solito que nos ha salido como resultado 10. Pero este 10 se monta en él, y al montarse en él, debo colocar uno solito, ya que están en paralelos. Oye, pero como son iguales y montados en paralelo, de frente la mitad, para no hacer el producto sobre la suma, pues. En ese sentido, la mitad de esto me sale 5. Borro los dos y coloco uno solito que me ha salido 5. Oye, pero este 5 con este 1, nuevamente encontramos que están en serie. Y si están en serie, se suma. ¿Y la suma cuánto es? 6. Borro los dos y coloco uno solito. Y este solito nos ha dado como resultado 6. Pero este 6 con este 3 están en paralelo. ¿Qué se hace? Producto, que es 18, sobre la suma 9, y eso nos sale 2. Borramos todo, ahí está, y colocamos uno solito que nos ha dado como resultado 2. Pero este 2 con este 10 están en serie. ¿Qué se hace? Se suma. ¿Y cuánto sale la suma? 10 más 2 sería 12. Y coloco uno solito, sigo reduciendo. Este 12 con este 4 están en paralelo. Producto 48, suma 16, 48 dividido con 16 y me sale 3. Ahí está. Este 3 con este 3 están en serie. ¿Y qué se hace? Se suma. ¿Y cuánto vale la suma? De frente 6. Borro todo y coloco uno solito y nos sale 6. Este 6 con este 3, paralelo. ¿Y qué se hace? Producto sobre la suma. Producto 18, suma 9. Divido, me sale 2. Ahí está. Pero este 2 con este 4, serie. ¿Y cuánto vale la suma? 6. Borramos todo y colocamos uno solito. Oye, este 6 con este 6, paralelo. Y como son iguales, de frente la mitad. ¿Y cuánto es la mitad de 6? 3. Este 3 con este 9, serie. ¿Y cuánto sale la suma? La suma sale 12. Y este 12 lo colocamos por acá. ¿Han visto? Estamos reemplazando. Oye, él con él, paralelo. Y como están en paralelo, producto sobre la suma. El producto 48, suma 16, 48 dividido con 16, me sale 3. Y ese 3 tiene que reemplazar a los dos en uno solito. Y colocamos por acá. Ahí está. Y finalmente lo que tengo es estos dos solitos y la suma me sale 5. Borramos estos dos y lo que nos ha salido como resultado entre los terminales A y B es uno solo que vale 5. Y a ese solo se le llama resistencia equivalente. A esto le llamamos reducción utilizando un criterio bien sencillo que es el lápiz y el borrador.